Buenas tardes, o días, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Este es el video de la clase número 3 de nuestro curso de Estadística y Probabilidad, donde abordaremos las tablas de distribución de frecuencia, los histogramas, polígonos de frecuencias. Mi nombre es Pablo Cruz Bernal, docente de la Escuela Normal Preescolar Adolfo Viguri Viguri de Chilpancingo, Guerrero. Bien, en este video vamos nosotros a trabajar algunos aspectos importantes. Uno de ellos es que reconozcan la importancia de la presentación de la información en tablas de distribución de frecuencia. Lo hemos hecho ya en tablas bastante simples. Ahora vamos a utilizar distribución de frecuencia, donde podremos tener nosotros valores cuantitativos y estos podamos nosotros analizarlos y poder llegar a interpretar esa información. Y vamos a ver algunos gráficos de distribución, como son los histogramas y los polígonos de frecuencia. Tabla de datos de frecuencias, histogramas y polígonos de frecuencias. Bien, primeramente, ¿qué son las tablas de distribución de frecuencias? Es una tabla estadística, es así. Las anteriores que hemos abordado no son tablas estadísticas. Simplemente nos presentan datos, también en forma ya quizás resumida, pero estas tienen una característica mucho más importante, de que no solamente podemos nosotros presentar información de datos resumidos, sino nos pueden servir para más adelante nosotros realizar algunas estimaciones estadísticas, como son los promedios, la moda, la mediana, las varianzas, etcétera. Entonces eso es algo que nos puede ayudar bastante, estas tablas de distribución de frecuencias. Nos presentan estas, dice, los criterios sobre un comportamiento de una serie de datos. La determinación aproximada de los valores centrales, la variabilidad que presentan y si son o no relativamente simétricos con relación a un valor central. Eso lo vamos a abordar más adelante, donde el valor central puede ser la media, la mediana o la moda. Y estas son tablas, dicen algunos, en las que se muestran todos los posibles valores de una variable junto con el número de veces que cada uno de ellos es observado, a lo cual nosotros le llamamos frecuencias. Vamos a partir de un ejemplo. Es mucho más sencillo que simplemente hacer un trabajo, una presentación donde tenga yo que explicar cada uno de los aspectos y no lo tengamos nosotros visualizado. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, dice que es un ejercicio donde dices que se inscriben por primera vez 50 niños en una escuela de preescolar. Y ahí yo tengo los datos, los 50 datos, los he ido agrupando en colores por decenas, para que me permitiera más fácilmente después trasladarlo a una tabla como la que se encuentra aquí, que no tiene nada, todos los datos están desordenados. Entonces yo quiero, a partir de esto, realizar una tabla de distribución de frecuencias. Veamos cómo procedemos. Número 1, lo primero que tendríamos que hacer para cuando lo hacemos de manera manual es ordenar los datos de mayor a menor. Cuando lo utilizamos usando Excel, esto no es tan importante, porque Excel nos permite poder seleccionar los datos sin necesidad de que estén ordenados, como lo hicimos en la clase anterior. Donde nosotros les daba una clase sobre Excel, cómo podían manejar Excel y cómo podían ustedes calcular el número de datos para un determinado valor en ese caso, ¿no? Cómo eran la procedencia, el número de libros leídos, etcétera. Bien, el punto número 1. Se determinan de toda esta tabla de distribución cuál es el valor, después de haberlos ordenado, el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos, y se calcula la amplitud o rango con esta fórmula que está aquí. Entonces necesito yo encontrar cuál es el valor máximo. Como ya están ordenados, el valor máximo en este caso va a ser 55.
y el valor mínimo va a ser 30. Dice que la amplitud o rango va a ser el valor máximo, que son 55, aquí lo tengo, y restándole el valor mínimo, que son 30. En este caso son 25. Ese número 25 me va a decir cómo se va a estar desplazando, qué tan amplio es el desplazamiento de los datos. Y aquí yo tengo en este caso que es 25. Entonces, amplitud o rango 25. Primer valor, bueno, primera es, ¿qué diríamos? Primer valor, bueno, primera de las cosas que nosotros tenemos que conocer en este caso es el rango. Segundo, se establece el número de clases o intervalos de acuerdo con una determinada fórmula. A esta fórmula le llaman fórmulas de Sturges. Algunos otros utilizan algunas otras maneras de hacerlo, pero la que a mí me ha funcionado durante muchísimos años es esta que se encuentra aquí. Número de clases es igual a 1 más 3.3, que va a multiplicar al logaritmo de n. N va a ser el número de datos y el logaritmo de n es el logaritmo base 10 del número de datos. En nuestras calculadoras vamos a tener nosotros ln y log. Lo que vamos a calcular es el log de n, que es el logaritmo de base 10 del número de datos. Sustituyendo los datos que tenemos, aquí en este caso teníamos que eran 50. Entonces yo voy a utilizar ese 50, que son los datos, para poder calcular cuántas clases tiene que tener. Y vamos a tener aquí que va a ser 1 más 3.3 por logaritmo de 50, y me va a dar un valor aproximado de, bueno, un valor de 6.66, y yo lo aproximo al entero siguiente, porque esto me permitirá que todos los valores que yo vaya a estar encontrando dentro de mi tabla se encuentren contenidos ahí. Número 3. Se calcula el ancho que debe tener cada clase. Bueno, yo aquí tengo que son 7 clases, de acuerdo a lo que vimos, bueno, lo que calculamos anteriormente. Clases vendrían a ser el número de intervalos que yo tendría que tener. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y esas serían las clases. El número 3 se calcula el ancho que debe tener cada clase. ¿Cómo se calcula el ancho de clase? Dice que va a ser el rango entre el número de clase. El rango ya lo encontramos que era 25 y el número de clase lo encontramos que era 7, de acuerdo a la parte anterior, al punto número 2 y al punto número 1. Va a ser el rango 25 dividido entre 7 es igual a 3.57. Como es un decimal, lo aproximo yo también aquí al entero siguiente. Y aquí voy a tener entonces que va a ser 4. ¿Cómo los voy construyendo? El primer valor que yo tenía anteriormente acá es el número 30. A este 30 yo le voy a añadir el número el valor que va a tener el ancho de la clase, que es 4. 30. Si yo le añado 4 me va a dar 34. Coloco el 34 ya como un límite inferior de la clase y le añado 4 y van a ser 38. Coloco este 38 como límite inferior para la clase siguiente, le añado 4, van a ser 42. Lo utilizo este 42 como límite inferior para la clase siguiente y le añado 4, van a ser 46. También al siguiente y al siguiente, así el último sería 54 más 4, van a ser 58. Aquí van a estar contenidos. Todavía no he empezado a operar con los datos. Opero con algunas parámetros que me van a ayudar para poder identificar cómo van a estar contenidos dichos datos. Número 5. Se determina la marca de clase, que es el punto medio entre el límite inferior y el superior. El punto medio me va a ayudar a mí para calcular, más bien para poder establecer cuántos puntos hay ahí, pero también me va a servir más adelante para poder hacer los gráficos, o datos hay ahí, perdón. Marca de clase es límite inferior más límite superior entre dos. Es le llamaríamos nosotros, aunque no lo hemos trabajado, es un promedio. 30 más 34 van a ser 64. Entre 2 van a ser 32. 34 más 38 son 72. Entre 2 es 36. 38 más 42 es 80. Entre 2 es 40. 42 más 46 es 88, me va a dar 44, y así hasta culminarlo, ¿no? Esas van a ser mis marcas de clase.
Por último, en el punto número 7 se cuenta el número de observaciones que corresponden a cada clase, decir, la frecuencia absoluta. También podemos calcular la frecuencia relativa y la acumulada. Bien, vamos a encontrar nosotros entonces a tener la tabla que teníamos anteriormente, esta primera tabla ya con datos ordenados, y yo voy a empezar a contar desde el 30 hasta el 34 cuánto hay. En este caso es inclusive el 34. Ya para la siguiente clase sería el valor después del 34. Serían para la primera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces yo los coloco aquí y voy a tener que van a ser 12. Para el siguiente también lo voy a sumar, van a ser 12. Para el siguiente van a ser 7, haciendo la suma de la tabla primera que tenemos. Del siguiente van a ser 8, del siguiente son 8, del penúltimo son 2 y de la clase 7 van a ser 1. Son 50 datos, entonces aquí están completos los 50 datos que yo tengo en mi tabla. Para calcular la frecuencia relativa, ya lo hicimos en la clase anterior, lo vamos a dar en porcentuales. Es el 24 dividido entre 50 y multiplicado por 100. Perdón, el 12 entre 50 multiplicado por 100 y me va a dar 24. 12 entre 50 por 100 es 24. 7 entre 50 por 100 es igual a 14. 8 entre 50 por 100 es 16. Y así hasta terminar con 1 entre 50 por 100 es igual a 2. Si yo hago la suma de aquí me va a dar 100%. La frecuencia acumulada va a ser la suma de lo que tenemos aquí más el siguiente. Para la primera van a ser 24, para el segundo aquí van a ser 24 más 24, 48. Para el siguiente van a ser los 48 más el 14, van a ser 48 más 14, 62. Para el siguiente van a ser 62 y 16 son 78. Para el siguiente son 78 más 16 son 84, son 94. Para el siguiente son 94 más 4 y van a ser 98. Para el siguiente son 98 más 2 y me va a dar 100. Y aquí ya no hago la suma, sino simplemente obtengo el valor último, que son 100. Bien, eso sería con respecto a la construcción de una tabla de frecuencias. Un histograma. ¿Qué es un histograma? Es una gráfica de columnas que van a tener una característica diferente a la que hicimos anteriormente. En este caso van a estar pegadas las columnas. No van a ser como en el anterior que nosotros hicimos, las gráficas de barras, las cuales estaban separadas. En este caso no va a haber ningún espacio entre una barra y la otra. Se utiliza para ver cómo se distribuyen los datos en una tabla de distribución de datos continuos. ¿Cuáles son las indicaciones para construir un histograma si lo hacemos a mano? Se dibujan los ejes coordenados, el X y el Y. En el eje X se localizan las marcas de clase y en el eje Y se van a colocar las frecuencias, ya sean absolutas o relativas o acumuladas. Debe de cuidarse a lo que ya veíamos anteriormente, que esté balanceado, que no estén muy anchos, uno más anchos y otro más pequeños, o que estén muy largos, de mucha altura, y que se vean muy delgados las barras. Se debe de cuidar eso nada más. Y se van anotando los datos, ¿no? O sea, aquí voy a tener yo marcado en el eje de Y los valores que se vayan acercando o que coincidan con el dato de cada una de las clases. Por ejemplo, si aquí fuera 5 y yo tuviera aquí 5, aquí estaría el 5. Y ya luego tendría a lo mejor aquí el 7, pero yo tendría aquí el 10, el 15, el 20, el 25. Como esto que se encuentra aquí. Perdón. Como esto que se encuentra aquí, un histograma donde yo voy a tener aquí marcados los valores, ¿sí?
estos valores. Aunque esto ha sido hecho en Excel, pero nos ayuda para poder identificar cómo están las barras. Bien, el siguiente es el polígono de frecuencias. Es una gráfica de línea que sirve para representar la distribución de frecuencias de datos continuos. Igual que el histograma, se utiliza para ver la forma de la distribución de los datos, así como la ubicación de la mayor concentración de estos. Y aquí yo voy a tener mi polígono de frecuencias, esto que se encuentra aquí. Una manera muy sencilla de hacerlo es el punto central o la marca de clase de cada uno de mis clases, donde yo voy a tomar un punto de aquí, el otro punto aquí, el otro punto aquí, y yo trazo haciendo coincidir estos puntos con mi línea y ya tengo aquí mi polígono de frecuencias. Para graficar el polígono de frecuencias, pues es igual que el anterior, se trazan los ejes coordenados, se dibujan un punto por cada una de las coordenadas donde está la marca de clase aquí en la parte central, se unen los puntos y me da a mí este gráfico que es un polígono de frecuencias. Para los datos acumulados también yo voy a colocarlos así, voy a tener aquí como van siempre creciendo, voy a tener que va subiendo y va subiendo y va subiendo hacia un punto cada vez mayor. Parecido a lo que hacen con las que están hablando ahorita acerca de personas vacunadas, como si ya se vacunaron 100 y se vacunaron 50, van a ser 150, van a ser 210, 250, etcétera. Pero eso para los gráficos, los polígonos de frecuencias acumulados, ¿sí? Va a seguir subiendo hasta un cierto límite. Y aquí tenemos entonces que estas son las maneras para poderlo obtener. Yo tengo mi cuadro y a partir de este cuadro yo voy calculando y obteniendo, para el caso del ejemplo número 1, el ejemplo anterior que teníamos, voy a tener aquí mis histograma y voy a tener mi polígono de frecuencia utilizando estos valores. Estos son los datos que se tiene y que hemos calculado anteriormente, y esos son las barras, y lo que se encuentra en color negro va a ser el polígono de frecuencias. En algunos libros nos señalan de que aquí de este punto número 1 debería de empezar desde el 0, ¿sí? Desde el 0 acá y subir una línea. Y acá también al terminar, no terminarlo aquí, sino cerrar con el eje horizontal el polígono de frecuencias. Aquí yo tengo el polígono de frecuencias y también puedo calcular las frecuencias relativas, etcétera, ¿no? ¿Qué conceptos hemos abordado aquí? La amplitud o rango, valor máximo menos valor mínimo, las clases que son los intervalos, los números de clase, cómo se calculan, el ancho de clase también cómo puedo obtener, lo que es el rango entre el número de clase, la marca de clase que es el punto central de cada una de las clases y que se obtiene entre límite inferior más límite superior sobre 2, y algunos aspectos como son la frecuencia absoluta, que son el número de datos que va a haber en cada una de las clases. La frecuencia relativa va a ser el valor en porcentaje que se tienen de cada una de las clases. La frecuencia acumulada, cómo se va acumulando en cada una de las clases sumando las anteriores frecuencias. Lo que es el histograma, que es un gráfico de barras, y un polígono de frecuencias que va a ser un gráfico de líneas. Y eso sería muy sencillo para lo que tenemos nosotros para la clase número 3. En la página de Pensamiento Matemático 3.0 se encuentra la forma de hacerlo, pero utilizando Excel. Entonces espero que podamos seguir esta línea y podamos ir trabajando nosotros todo esto que es la parte estadística, en este caso ya trabajando nosotros tablas de distribución de frecuencia, histogramas y polígonos de frecuencias. Gracias.